de por sí está irrigado por dos sistemas importantes, el cual se le conoce como sistema de la carótida interna y sistema vértebro-basilar. ¿Ok? Entonces, estos dos sistemas que van a ser los responsables de dar irrigación a todo el sistema nervioso central. Pero para eso yo tengo que aprender a reconocer cómo están formándose y cómo están uniéndose estas estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí hay una figura geométrica de la cual se denomina el famoso polígono arterial de Willis. ¿Ya? Esta figura geométrica que ustedes ven, este polígono está formado por 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Pero ¿cómo se forma este polígono arterial de Willis que irriga principalmente al sistema o a la masa central como es el cerebro y también a los otros elementos como es el cerebelo y el tronco cerebral o el tallo cerebral? Miren, la carótida interna, que es esta, ingresa por el conducto carotídeo hacia el cráneo y dentro del cráneo empieza a dar sus divisiones para formar el polígono arterial. Este es el sistema de la carótida interna. Y el otro es el sistema vértebro-basilar. ¿Por qué? Porque aquí la arteria vertebral ingresa por el agujero magno, específicamente, para formar esta arteria que ustedes ya la conocen, que han visto, a la arteria basilar, que está en el surco anterior de la protuberancia anular. Por eso se llama surco basilar, porque por ahí va a pasar esta arteria. Pero ¿cómo se forma esto? La arteria vertebral, por anatomía, ustedes saben de dónde nace. ¿Dónde se origina? ¿De vértebra? La arteria vertebral, responsable de ir por los agujeros vertebrales, asciende a partir de la sexta vertebral, agujeros transversos, asciende y se anastomosa con su antagónica y forman a nivel del agujero magno, formando lo que es la arteria basilar. ¿De dónde nace esta arteria vertebral? A ver, de la arteria, recuerden ustedes, subclavia, derecha e izquierda. La arteria subclavia nace o da esta rama que ingresa y va ascendiendo por toda la región de la cabeza y a nivel del agujero magno se unen ambas arterias vertebrales, derecha e izquierda, y forman a la arteria basilar. Quiere decir que la arteria basilar se forma por unión de las arterias vertebrales derecha e izquierda. Y esta arteria basilar, como ustedes han visto, está recorriendo ¿qué? La cara anterior de la protuberancia anular a través del surco basilar. ¿Ok? ¿Ya se formó esta? Perfecto. Pasa el cráneo por el conducto carotídeo, ingresa a la carótida interna y a nivel, a los lados de la silla turca, empieza a dar sus ramas. Vamos a empezar primero por la arteria basilar, antes de que forme el polígono arterial de Willis. La arteria basilar, que se forma por la unión de las dos arterias vertebrales, se forma y da origen ¿a quién? A ramas. Tiene ramas terminales y ramas colaterales. Recuerden, las colaterales son las que salen en los lados. La terminal, donde la arteria ya pierde su nombre y se convierte en otra arteria. Vamos a ver. La primera ramita que da la arteria basilar, específicamente porque va de forma ascendente, es la arteria cerebelosa, anterior-inferior, la famosa AICA en abreviaturas americanas. Arteria cerebelosa antero-inferior. Ya solamente ustedes se dan cuenta, cerebelosa antero-inferior. ¿A quién va a irrigar? Al cerebelo. La porción anterior, ¿no? E inferior. Luego sigue ascendiendo y existen a nivel de la arteria basilar 4 arterias simétricas que se distribuyen a nivel del puente de Barolio. Por eso se llaman arterias pontinas. ¿Ok? Estas arterias son simétricas y a nivel del puente de Barolio se distribuyen para irrigar esta zona. Profesor, pero aquí de la arteria cerebelosa anterior-inferior hay otra arteria, sí. Sale una rama. En algunos textos van a ver que esta arteria laberíntica puede salir directamente de lo que es la arteria basilar o sale de la arteria cerebelosa anterior-inferior. Pero ya sabemos que esta es la arteria laberíntica,
que va a irrigar al oído, el laberinto membranoso, hacia el medio. Seguimos entonces la arteria pontinas, que se irriga a nivel del puente, y aquí tenemos otra arteria, la arteria cerebelosa superior. ¿A quién va a irrigar? A la porción superior del cerebelo. Miren, estamos viendo cómo está irrigándose. Y luego, la arteria basilar da sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral posterior. Quiere decir que la arteria basilar, ¿qué ramas colaterales da? La arteria cerebelosa anterior inferior, las arterias pontinas y la arteria cerebelosa superior. Y la rama terminal es la arteria cerebral posterior. Ya me estoy dando cuenta que esta va a irrigar a la región posterior del cerebro. Hasta ahí, todo claro. ¿Ok? Profesor, pero aquí también se ven otras arterias en la arteria basilar. Sí, las arterias vertebrales, antes de formar la arteria basilar, va a dar ramas colaterales. Y una que sale de la arteria vertebral es la que va a complementar la irrigación del cerebelo. La arteria cerebelosa posterior inferior, o también llamada pica. ¿Ok? Entonces miren, si a ustedes les preguntan aquí, con respecto a la irrigación del cerebelo, ¿qué arterias son las responsables de irrigar? 1. La arteria cerebelosa superior. 2. La arteria cerebelosa anterior inferior. Y 3. La arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Ok? Estas tres son responsables de ver al cerebelo, a irrigar el cerebro, que lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, lo único que ustedes tienen que recordar es de dónde nace cada una. La arteria cerebelosa superior, ¿de dónde nace? La arteria cerebelosa anterior inferior, ¿de dónde nace? Muy bien. ¿Y la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿de dónde nace? Vértebra. ¿Ok? Profesor, ¿quién irriga la médula espinal? Ajá. De las arterias vertebrales salen dos ramas internas. Tenemos a la arteria espinal anterior. ¿Ok? Esta irriga y desciende y baja por la línea media de la espina, su surco medio se encarga de irrigar. ¿Y de dónde sale esta arteria espinal anterior? Ramas internas de las arterias vertebrales derecha e izquierda, se las tomó sangrando. ¿Ok? Hasta aquí hemos terminado con lo que es el tronco vértebro-basilar. Ahora vamos con la arteria carótida interna. La carótida interna ingresa a base del cráneo y una de sus primeras colaterales que da para ingresar es esta arteria. La primera. A esta arteria se le denomina arteria oftálmica. ¿Ok? Primera colateral. Sigue avanzando y da una rama anterior. Esta es la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Tanto del lado derecho e izquierdo. Entonces ya tengo la arteria que va a ser responsable de irrigar la porción anterior del cerebro. Pero si ustedes se dan cuenta, ambas arterias cerebrales anteriores se juntan, ojo, no se anastomosan, y se unen a través de un puente. ¿Ya? Y este puente se denomina arteria comunicante anterior. Quiere decir que la arteria cerebral anterior, derecha e izquierda, se conectan entre sí, forman una especie de H, si quieren ustedes llamarlo así, las cuales se conectan y toman el nombre de arteria comunicante anterior. Une a las dos arterias cerebrales anteriores. ¿Ok? Seguimos viendo, y hacia atrás, la arteria carótida interna da otra rama. Si esta es la arteria comunicante anterior, esta será la arteria comunicante posterior. ¿Y a dónde llega y se conecta? A la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, la arteria comunicante posterior se conecta con la arteria cerebral posterior y forma ya este complejo anatómico denominado el polígono arterial de Willis. ¿Ok? Pero otras ramas colaterales que me da la arteria cerebral, en este caso la carótida interna, es la arteria cordoidea posterior, y también me da esta rama terminal que se continúa, que es la arteria cerebral media. Quiere decir que la parte final de la carótida interna se convierte en la arteria cerebral media, y estas son las responsables de irrigar a todo el cerebro. Cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Ahora, miren ustedes, si a ustedes les preguntan ¿qué arterias forman el polígono de Willis?
¿Qué me dirían? 1. Posterior derecha e izquierda. 2. Arteria comunicante posterior. 3. La arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior. Ojo, ellas son las que forman. Por eso les dije, son 7 lados o paredes que tiene este polígono de Willis. Arteria cerebral posterior, arteria comunicante posterior, arteria cerebral anterior y arteria comunicante anterior. ¿Ok? Ahora, las ramas colaterales, ¿la arteria oftalma forma parte del polígono de Willis? No, porque el polígono está formado, que es una rama colateral de la carótida interna. Sí. Yo puedo hacer la pregunta también, ¿y qué ramas salen de la carótida interna? Ah, fácil. La oftálmica, la cerebral anterior, la comunicante posterior, la coroidea posterior y su rama terminal, que es la arteria cerebral. ¿Ok? Entonces, esta estructura es importante porque esta se va a formar en la base de la porción inferior por delante de los pedúnculos cerebelosos y forma esta red vascular. El único problema que esta polígono arterial de Willis es susceptible a la presencia de trastornos vasculares. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de decir, esta persona tenía un problema vascular y murió introspectivamente? ¿Saben cómo se llama esa lesión? Aneurisma cerebral. ¿Qué quiere decir? Un aneurisma que es, todas las arterias tienen que tener en su pared una textura firme y gruesa para resistir la presión arterial. Pero ¿qué sucede? En algunos casos esta pared es muy delgada y se forman como pequeños bloquitos. Y cuando la presión aumenta, esto crece, porque aumenta la presión y esto revienta. Eso es un aneurisma. La hemorragia es el producto pues, del sangrado que se produce. Y estas son susceptibles a eso. Por eso que a veces cuando se producen lesiones donde se obstruye, a veces el polígono arterial puede irrigar o complementar la irrigación por sus diferentes ramas. Por eso es la importancia de este polígono. Pero si se produce una lesión a nivel del movimiento vascular importante, pues la persona pues, tiene que morir. Entonces, esto es importante que lo sepan, chicos, porque esto lo van a manejar en otras ramitas, ¿sabes? Otras ramitas. Pero primero apréndanme la parte central del polígono, después les pongo las arterias cerebrales intermedias, etcétera, etcétera, con respecto a lo que les o las arterias de Hoffman, que se encuentran con respecto a lo que les. Pero primero, aprendan.